prepárate para una inmersión profunda en la vida de Miguel de Cervantes. Pero cuidado. No esperes el típico repaso de Don Quijote. No, no, no. Hoy, Hoy vamos mucho más allá. mucho más allá. Vamos a bucear en detalles poco conocidos, Ajá. sacados de una colección de datos fascinantes. Fascinantes de verdad. Y te harán ver a este gigante literario con otros ojos. Con otros ojos, te lo aseguro. ¿Estás listo? Totalmente. Lo que a mí me parece increíble de Cervantes es que su vida fue tan apasionante como sus obras. Ahí les da. No fue un simple escritor en su torre de marfil. Para nada. Para nada. Ni hablar. Por ejemplo, ¿sabías que Cervantes fue capturado por piratas? En serio. Y pasó 5 años como esclavo, No me digas. junto a su hermano. 5 años. 5 años. Imagínate lo que eso debió marcar su escritura. Absolutamente esos años de cautiverio, la incertidumbre, el miedo a lo desconocido. Debieron influir profundamente Profundamente. en su visión del mundo y en la psicología de sus personajes. Piensa en la complejidad de Don Quijote, su lucha contra la realidad, su idealismo, a veces desmedido. ¿Verdad? ¿No te recuerda la experiencia de un hombre que se aferró a sus sueños incluso en las peores circunstancias? Es una perspectiva fascinante. Sin duda. Y hablando de sorpresas, aquí va otra. Cervantes murió sin recibir ni un duro por Don Quijote, ¿En serio? a pesar de que la obra fue un éxito rotundo incluso en vida. Increíble. ¿Te imaginas? Escribir una obra maestra y no ver ni un céntimo de su éxito. Es irónico, ¿verdad? Hoy en día con los derechos de autor y las regalías, eso sería impensable. Pero en la época de Cervantes la industria editorial funcionaba de otra manera. Claro. Los autores no tenían el mismo control sobre sus obras. Entiendo. Y la idea de obtener beneficios económicos por ellas era, digamos, un poco más complicada. Una pena que el genio detrás de Don Quijote no fuera recompensado por su creación. Desde luego. Y hablando de aspectos personales, otra curiosidad. Cervantes era tartamudo. Así. Lo confesó en el prólogo de sus novelas ejemplares. No me das acento. Imagina la lucha interna al enfrentarse al lenguaje hablado. Ese detalle me conmueve, nos recuerda que los grandes genios también eran personas con sus propias dificultades. Y quién sabe, quizá esa lucha por articular las palabras le impulsó a dominar la escritura de una forma excepcional. Es posible. Su prosa fluye con una naturalidad y una belleza que contrastan con esa dificultad para hablar. Interesante. ¿No te parece una paradoja fascinante? Totalmente. Quizás la dificultad para expresarse verbalmente le llevó a pulir aún más su pluma, a buscar la precisión y la belleza en la palabra escrita. Lo podría ser. Pero ahora, adentrémonos en un misterio. Me encantan los misterios. No existe una imagen fiable de Cervantes. ¿Cómo? Hay pinturas, esculturas, Ajá. pero ninguna certeza sobre su rostro. ¿En serio? Es como si su imagen se hubiera difuminado con el tiempo. Es cierto, su rostro es un enigma. Totalmente. En el siglo XVI, los retratos no buscaban tanto la fidelidad al modelo como la representación de su estatus social o su carácter. Por eso tenemos tantas versiones de Cervantes, pero ninguna definitiva. Es una lástima. Lo que sí sabemos es que era conocido como el Manco de Lepanto, un apodo que nos habla de su valentía. Exacto. Ese apodo, el Manco de Lepanto, evoca su participación en una de las batallas navales más importantes de la historia, La batalla de Lepanto. donde luchó con valentía Una batalla épica. y sufrió graves heridas en la mano izquierda. ¡Oh, qué barbaridad! Aunque a pesar de lo que se cree, no perdió la mano por completo. No, bueno, eso es un alivio. Es admirable su tenacidad para seguir escribiendo a pesar de las lesiones. Totalmente de acuerdo. Imagina el dolor, la dificultad para manejar la pluma y aún así siguió creando, Eso es pasión por la escritura, ¿verdad? sin duda. Un auténtico guerrero de la palabra. Eso es. Y hablando de frases célebres, hay una que siempre se le atribuye a Don Quijote. Ladrán Sancho, señal que cabalgamos. Así la famosa frase. ¿La conoces? Por supuesto, ¿quién no? Pues prepárate para una sorpresa. Sorpréndeme. Curiosamente, esta frase tan icónica y repetida no aparece en ninguna parte del libro. ¿En serio? No me lo puedo creer. Es un ejemplo fascinante de cómo las citas erróneas pueden arraigarse en la cultura popular y adquirir vida propia. Es increíble, ¿no? A veces la memoria colectiva crea sus propias versiones de la realidad. Es como si la fuerza de la idea superara la realidad del texto. Exactamente. Y hablando de versiones, es importante recordar que Don Quijote fue concebida como una parodia de los libros de caballerías tan populares en la época de Cervantes. Ah, sí, los libros de caballerías llenos de aventuras fantásticas y héroes idealizados. Exacto. Cervantes, con su ingenio mordaz, se propuso ridiculizar los excesos de esas historias idealizadas, esas fantasías que poco tenían que ver con la realidad. Una crítica a la sociedad de su época
expresa a través de la sátira. Pero al hacerlo, crea una obra que trasciende la sátira y se convierte en una reflexión universal sobre la realidad, la imaginación y la condición humana. Una obra maestra atemporal. Es fascinante cómo una obra que nace como parodia puede alcanzar esa profundidad. La genialidad de Cervantes. Y hablando de conexiones fascinantes, se cree que William Shakespeare pudo haber leído la primera parte de Don Quijote. Shakespeare, el gran dramaturgo inglés. El mismísimo. Qué interesante. Imagina a estos dos genios separados por la geografía y el Venga. idioma conectados por la literatura. Sería una conexión increíble. No sería descabellado pensar que la primera parte de Don Quijote llegara a las manos de Shakespeare y que, quién sabe, influyera en su propia obra. Es una posibilidad emocionante. Aunque, ojo, la historia también nos juega malas pasadas. ¿A qué te refieres? La idea que Cervantes y Shakespeare murieron el mismo día, aunque romántica, no es del todo cierta. Ah, ya entiendo la famosa coincidencia. La confusión surge del uso de calendarios diferentes en Inglaterra y España. Claro, el calendario juliano y el gregoriano. Cervantes murió el 22 de abril de 1616, Ajá. mientras que Shakespeare falleció el 3 de mayo, según el calendario juliano que aún se usaba en Inglaterra. Menudo lío con las fechas. Es un recordatorio de que la historia no siempre es tan lineal como parece. Cierto, a veces las fechas os engañan. Y para terminar esta primera parte con una curiosidad. Me encantan las curiosidades. La imagen de Sancho Panza como un hombre obeso tan común en la iconografía popular. Con su gran barriga y su apetito insaciable. No se basa en la descripción de Cervantes. En serio. Entonces, ¿cómo surgió esa imagen? Fue la imaginación popular la que lo engordó con el paso del tiempo. Curioso cómo la imagen de un personaje puede cambiar tanto con el tiempo.